Muy buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Sergio Juvé. Bueno, estamos con Viernes de Mercados. Nos encontramos con varias noticias. Ayer informe del USDA y algunas noticias de la Bolsa de Comercio de Rosario. Varias cosas, pero vamos a titular el informe de hoy. Salgamos de la guerra y empecemos con la guerra de precios. ¿Por qué te digo esto? Y vamos a empezar con un poco la información que tenemos en el día de ayer, que fue el informe del USDA, bastante esperado porque veníamos corrigiendo prácticamente la producción de maíz en Estados Unidos y el USDA no venía tomando nota fuerte al respecto. Con lo cual, si empezamos a analizar un poco lo ocurrido con maíz en Argentina, las predicciones para lo que era el rendimiento y cosecha en Argentina, desde Estados Unidos prácticamente teníamos entre 6 o 7 millones de toneladas menos que lo que decía el informe. El informe siempre recortaba por debajo de lo que era el estimativo de las bolsas acá en Argentina. De a poco fueron corrigiendo esto y finalmente ayer se acercaron a valores de 61 millones de toneladas, todavía por debajo de lo que está recomendando o está informando la bolsa de Rosario o las bolsas de Buenos Aires, pero medianamente se empiezan a acercar a valores más sensatos. ¿Qué ocurrió también en producción sudamericana? Elevaron la producción de maíz para Brasil de 135.7 a 138 millones de toneladas. Y en Argentina para soja también hicieron lo propio. Si bien estamos cerca de los 50.5 en Argentina, informado por la bolsa, cercanos a los 51 millones de toneladas, están declarando en Estados Unidos ya 50 millones de toneladas y en el informe anterior eran 48 millones de toneladas. Con lo cual, todo lo que es producción en Sudamérica empezaron a tomar una corrección y no nos olvidemos también que tuvimos el informe de estados de cultivo y demás, que ya para lo que es soja en Argentina ya estamos prácticamente con el 95.2%, cercanos a los 48.5 millones de toneladas, ¿no? Todavía falta un 5%, obviamente nos vamos a acercar al número definitivo, y el rendimiento promedio obviamente entre todas las zonas es de 31.7 quintales por hectárea. Punto importante, es el segundo mejor récord histórico. Todo esto hablando para soja. Después para lo que es maíz, el avance de cosecha 43.6 y la semana anterior era de 40.6 y el 41% año anterior. Rindes promedios 82.1 quintal por hectárea. Bueno, volvamos al informe de Luzda y por qué un poco te conté que teníamos en informes de cultivos locales con respecto a lo que es el informe del USDA. Y por qué también estamos en guerra de precios. Finalmente nos estamos poniendo en números reales la producción mundial. Y finalmente estamos viendo también con números reales qué va a ocurrir con este stock, qué va a ocurrir con esta gran cantidad de producción que tenemos desde el lado de Brasil, desde el lado de Argentina y también un poco cómo están las compras. China totalmente desaparecida del mercado. Si bien hay planificación de compras por parte de China a Estados Unidos, pero sigue abasteciéndose de Brasil, sigue buscando otros mercados y obviamente el mercado de Chicago está haciendo lo suyo, está tomando nota y lo que parecen promesas de Trump de compra de China todavía siguen sin aparecer. ¿Qué nos ocurrió también en el mercado? Una baja muy importante con respecto a urea y fertilizante, con lo cual era algo que ya te veníamos anticipando, que no era esperar a que baje la urea para hacer o decidir o vender trigo, sino que el trigo había que venderlo en su momento y luego esperar para la compra de urea, que era lo que está ocurriendo exactamente hoy. Ya con valores de $620 y en algunos casos rompiendo por compras grandes, mayoristas y demás los $600, con lo cual esos valores estratosféricos y ridículos que tenemos en el mercado de $950 comenzaron finalmente a desaparecer y nos encontramos con un mercado promedio bastante normal para esta época. ¿Cómo se van a seguir comportando los precios? Bueno, obviamente tenemos una gran presión de lo que es el mercado de Chicago. Si vemos las cotizaciones, vienen con ruedas bajistas
tanto para trigo, para soja como para maíz. Y específicamente hoy en el mercado nocturno también siguió operando a la baja, con lo cual hay que estar muy pero muy atentos a lo que ocurra. ¿Por qué te digo esto? Porque por ejemplo tenés en lo que es maíz, que finalmente terminó recortando en la rueda después de la salida del USDA, del informe del USDA ayer, y hoy en el nocturno también siguió operando prácticamente con un 0,36% a la baja, y también para lo que es soja también 0,16 a la baja, y también lo que es el trigo en 0,43 a la baja. Ahora, ¿qué podés hacer con todo esto? Bueno, obviamente trigo, también la bolsa de Rosario corrigió algo de área, con lo cual el recorte de área estimado de prácticamente 20 días atrás un poco se está diluyendo. Si bien hay zonas que no se va a hacer trigo, que es algo que comúnmente puede llegar a ocurrir a esta altura del año donde se deciden el área, lo que pensábamos que íbamos a tener de recorte de área no va a ocurrir tan fuerte. Y ahora se suma también otros factores, que la urea está en valores normales nominales, con lo cual la fertilización se va a poder hacer prácticamente sin problemas, y quizás tengamos una sorpresa importante en lo que es rendimientos al final del año. Entonces hay que estar súper atentos si vas a hacer trigo, volver a armarte el esquema de precios, tratar de fabricar algo de trigo con opciones y estar manteniéndote en valores nominales por arriba de los $220. Si bien hoy no están en mercado, pero son valores que tenés que ir teniendo para empezar a promediar buenos precios. Te voy a comentar un poquito los cierres rápido como para que estés en mercado. Por ejemplo, la soja disponible ayer estuvo haciendo 465.000 pesos. La posición julio $326, noviembre $335 con 6, y la posición mayo retrocediendo casi $2 en 328,7. Recordá que te veníamos diciendo de marcar posición sobre mayo 2027. Esta es una posición que a esta altura del año todavía, o sea, hasta lo que te veníamos diciendo, venía con un muy buen valor, pero hoy ya te encontrás prácticamente con un pase lateralizado del disponible de ahora contra el disponible de mayo. Con lo cual habría que esperar un poco cercano a pasar todo lo que es maíz, porque ahora se va a centrar todas las compras en maíz cuando nos acerquemos prácticamente pasando mediados de junio, con lo cual la soja va a estar relegada y el mercado de soja va a sufrir algún impacto, con lo cual habría que esperar esa ola de maíz y luego empezar a estar muy atentos a la posición soja mayo 2027. Para trigo, disponible en lo que es en dólares, $208, y para la posición diciembre, $212. Se abre el pase con respecto a enero prácticamente en $3, $215, y esperemos a ver las cotizaciones sobre marzo, a ver si realmente el pase se empieza a abrir y empieza a justificar el guardado de trigo de cosecha a posiciones posteriores. Recordemos que el año pasado tuvimos un arranque de cosecha en $167, $165, y terminamos en marzo con buenos valores, con lo cual la guarda de trigo o si no vendiste, vender diciembre en el momento de cosecha no es una acción recomendada. Siempre te recomendamos tratar de tomar algo de posición y armarte algo de precios. Vamos a ver un poco de estrategias también, porque si bien tenemos todos datos de producción, tenemos datos de mercado, tenemos un poco qué puede llegar a ocurrir, un poco lo que tenemos que ver es qué hacemos con todo esto. Obviamente soja noviembre, que es la posición que empieza a ser la más inmediata. Julio ya prácticamente está por vencer, no queda por hacer mucho ahí, pero la posición noviembre, obviamente entre $335, podés cubrir algo a la suba a partir de los $339 y irte a un strike de 3.48 con un costo aproximadamente de $5. Después te podés ir a la soja noviembre, también cubrir entre 3.48 y 3.60 aproximadamente, según el call que te sientas cómodo, con un costo de $3, y te podés ir a
3.40, 3.60, también con un techo de $6. Con lo cual tenés opciones para todavía capturar algo de suba si esto llega a cambiar, si empezás a tener alguna suba sobre estas posiciones. Creíamos que posiblemente tengamos volatilidad acá por cambio de retenciones, pero bueno, obviamente anunciado por el gobierno que todo esto va a quedar para el año que viene, pero no dejaría de cubrir a la suba más con estos costos de 3, 4 dólares, parte de lo que es la producción, con lo cual si ya vendiste a valores cuando te veníamos recomendando, tomar algo más de suba lo vas a hacer prácticamente por la tercera parte del costo que tenías en ese momento y vas a empezar a capturar algo más. Maíz julio, no hay mucho por hacer, pero sí te podrías cubrir sobre la posición septiembre, comprando y vendiendo entre 176 y 180. Eso podés hacerte un put entre 176 y 180, estás gastando entre 2 y 3 dólares aproximadamente, ahí vas a estar cubriendo, si no vendiste, vas a estar cubriendo algo a la baja, la presión de cosecha sobre julio va a ser fuerte, con lo cual ahí podés cubrir algo de producción si no vendiste y también podés llegar a especular sobre una baja en esta posición como para tener algo más de ganancia. Trigo enero. Si todavía no armaste nada, empezás a cubrirte a partir de los 200 dólares y si ya vendiste, obviamente cubrir a la baja puede ser una estrategia obviamente especulativa, pero con pocos dólares te puedes hacer una estrategia para apostar una baja sobre la presión de cosecha, sobre la posición enero en 200 dólares un put y lanzar otro put de 204, con el cual vas a estar gastando 2 dólares y medio y podés apostar a esa baja. Bueno, va a haber varias estrategias. Una de las estrategias también es, si ya vendiste el futuro de trigo, es recomprarlo y estar ganándote más o menos unos 13 dólares según la posición que vendiste. Si vendiste cerca de los 2.30, 2.35, hoy prácticamente podrías tomarte esa diferencia y llevarte ese valor a mercado y obviamente poder pasarlo a la parte financiera o inclusive enriquecer algún otro producto que tengas disponible para vender. Luego te vamos a estar acercando algunas estrategias más y bueno, saludarte, que tengas un excelente viernes y bueno, nos encontramos con la rueda de mercado del día de hoy. Muchas gracias.